mismo te voy a contar la historia de una mujer que no solo ganó títulos, sino que dejó un mensaje tan fuerte que sigue vivo aunque ella ya no esté. Alejandra la Locomotora Oliveras no solo peleó en el ring, peleó en la vida. Y lo que dejó como herencia no se guarda en una caja fuerte. Se lleva en el corazón. Ganó 6 títulos mundiales en 4 categorías distintas. Viajó, peleó contra las mejores y derribó a rivales que muchos pensaban invencibles. Pero su legado más grande fue otro: ayudar y motivar a la gente. Alejandra usó su fama para juntar comida para comedores, para abrir escuelas de boxeo gratis y para hablar con jóvenes que no tenían oportunidades. Les decía que no importa de dónde vengas ni cuántas veces caigas, lo que importa es levantarte y seguir. Siempre repetía: la vida es un regalo. Pelea, reíte, haz lo que sientas, porque un día todo se termina. Y no lo decía por decir, lo vivía cada día. Esa es la herencia que dejó. Un ejemplo de lucha, de fuerza y de no rendirse nunca. Y quédate hasta el final, porque te voy a contar las victorias más impresionantes que consiguió, los golpes más duros que recibió y su vida. Merece la pena ver el vídeo entero. Alejandra la Locomotora Oliveras no nació en un gimnasio ni con un entrenador de élite a su lado. Nació en el Carmen, Jujuy, en una casa humilde donde sobraba amor pero el dinero nunca alcanzaba. Desde chica entendió que si quería algo, tendría que pelear por ello, literalmente. A los 7 años ya trabajaba cosiendo bolsas de arpillera con maní para ayudar a su familia. A los 14, un embarazo con un hombre mucho mayor la puso contra las cuerdas. Era una adolescente, madre, sin estudios y con una vida marcada por la violencia. La mayoría en su lugar se habría rendido, pero ella no. Esa fuerza interior que parecía imposible de quebrar iba a cambiarlo todo. Su primera pelea no fue en un gran estadio, ni siquiera en un gimnasio profesional. Trabajaba en una radio local, y un día, entre risas, dijo que le gustaría pelear como Mike Tyson. Un boxeador del barrio la escuchó y organizó un combate improvisado. No tenía técnica, pero sí coraje. El ring improvisado se llenó de gritos, golpes y hasta rodillazos. No fue boxeo puro, fue una pelea cruda, y la ganó. Ese fue el primer aviso de que había nacido una campeona. En 2005 debutó como profesional, frente a Mari del Carmen Potenza. En 2 asaltos ya había demostrado que no estaba ahí para pasear. En menos de un año, con un récord casi perfecto, ya estaba frente a una oportunidad de oro: pelear por un título mundial contra la mexicana Jackie Nava, una de las mejores del momento. Todos pensaban que la argentina sería solo una más en la lista de víctimas de Nava. Pero en el segundo round, la historia cambió. Un derechazo limpio, Nava al suelo, el público en shock. La pelea fue un intercambio brutal, pero los mejores golpes siempre salían de las manos de Alejandra. Contra todo pronóstico, se llevó el título, en México, frente a la gente de su rival. No se detuvo ahí. Defendió el cinturón con ferocidad. Sus peleas eran guerras, sangre, sudor y un ritmo imposible de seguir para muchas. En una de esas defensas, pasó los 10 asaltos con ganas de ir al baño, pero nunca dejó de lanzar golpes. Ganó igual. Para ella, nada era excusa. Con los años, subió de categoría y conquistó más cinturones: Super Gallo, Pluma, Super Ligero, hasta convertirse en la primera tricampeona mundial argentina. Su nombre empezó a sonar en todo el mundo del boxeo. Tenía una pegada demoledora, una resistencia inhumana y una determinación que asustaba. No importaba cuántos golpes recibiera, seguía avanzando como una locomotora real, pesada, fuerte e imposible de frenar. Cada triunfo la acercaba más a la cima, pero también a un punto donde la caída sería más dura. Porque así como la vida le había dado golpes fuera del ring, el boxeo también tenía preparados algunos que la harían tambalear. Y lo peor es que algunos de esos golpes no venían de sus rivales, sino de lugares que jamás imaginó. El camino hacia la cima nunca es una línea recta, y Alejandra la Locomotora Oliveras lo aprendió de la manera más dura. Después de convertirse en campeona mundial, de ser una amenaza para cualquiera que se cruzara en su camino, llegó el momento en que los golpes dejaron de venir solo de sus rivales. En el ring, las derrotas se encajan, pero cuando los golpes vienen de los jueces, de las reglas o del propio sistema, la herida duele mucho más. La primera gran sacudida fue en el escenario soñado para cualquier boxeador argentino, el Luna Park. Allí se enfrentó a Marcela la Tigresa Acuña, una pelea que prometía ser una guerra y que estaba cargada de expectativas. Alejandra llegó con todo, lista para imponer su estilo, pero en el 5.º asalto un golpe la mandó al suelo. Se levantó, siguió peleando y resistió hasta el final,
pero la decisión de los jueces favoreció a su rival. Para muchos fue un resultado justo, para otros, un fallo polémico. Para ella, fue un robo que le quitó un título y que, sobre todo, la dejó con una espina clavada. La revancha nunca llegó. Pero si algo caracterizaba a la locomotora, era que nunca se quedaba quieta después de un golpe. Volvió a los entrenamientos, siguió peleando, sumando victorias y recuperando títulos. Sin embargo, empezaron a aparecer nuevas batallas que no tenían nada que ver con el boxeo. La lucha por el respeto y la igualdad dentro del deporte. Alejandra no tenía miedo de decir lo que pensaba, y denunciaba sin tapujos que el boxeo femenino cobraba menos, recibía menos oportunidades y no tenía el reconocimiento que merecía. Sus palabras incomodaban a muchos, pero ella no buscaba agradar, buscaba cambiar las cosas. En el ring seguía siendo peligrosa, pero fuera de él empezaba a notar que no todo dependía de su esfuerzo. Hubo peleas en las que, a pesar de darlo todo, no salía con la mano en alto, y había veces que las negociaciones por combates importantes se caían por temas de dinero o por falta de interés de las promotoras. Esto la frustraba profundamente, porque sabía que todavía tenía mucho para dar, pero se encontraba con puertas cerradas que no podía abrir a los golpes. Pese a esas barreras, logró sumar más títulos en distintas categorías y llegar a un récord que cualquier boxeador envidiaría. Sin embargo, con cada pelea empezaba a pensar también en el futuro, en lo que vendría después de colgar los guantes. La locomotora sabía que no podía estar en el ring para siempre, y que debía encontrar una nueva forma de pelear por lo que creía. Es en este punto donde empieza a buscar un nuevo camino. Aun con los guantes puestos, ya empezaba a proyectar lo que vendría después. Ayudar a otros, enseñar lo que había aprendido. Sobre todo, no quedarse quieta. Pero las siguientes decisiones que tomó la llevarían por un sendero inesperado, lleno de desafíos que nada tenían que ver con un cuadrilátero, y que pondrían a prueba un tipo distinto de resistencia. Cuando Alejandra decidió dejar el boxeo profesional, muchos pensaron que iba a retirarse a una vida tranquila, que se dedicaría a descansar, a disfrutar de lo que había ganado en todos esos años y que viviría recordando sus peleas y sus títulos, pero lo cierto es que la locomotora no sabía vivir quieta y no concebía la idea de quedarse en casa sin hacer nada, porque para ella pelear no era solamente subirse a un ring, sino también levantarse cada día con un propósito, y por eso su vida después de colgar los guantes no fue menos intensa que cuando estaba en el cuadrilátero. Simplemente cambió de escenario y cambió de rivales. Ya no tenía enfrente a otras boxeadoras, pero sí a problemas mucho más grandes que cualquier persona. La pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades para los que más lo necesitaban. Uno de los momentos más importantes de esta nueva etapa fue durante la pandemia, cuando el mundo entero estaba paralizado, cuando la gente no podía salir de sus casas, cuando los negocios cerraban y el miedo estaba en el aire. Y Alejandra pensó en quienes peor lo estaban pasando, en las familias que no tenían para comer, en los chicos que no podían entrenar y que pasaban el día encerrados, y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, que tenía que hacer algo. Y así nació el TEAM Locomotora, un grupo solidario que ella misma organizó y que se encargaba de recolectar alimentos, ropa y artículos de higiene para llevarlos a comedores y merenderos, pero que además ofrecía clases de boxeo gratuitas a chicos y chicas de barrios humildes, porque ella estaba convencida de que el deporte podía cambiar vidas, que un par de guantes y una bolsa para entrenar podían ser la diferencia entre que un joven se pierda en la calle o que encuentre un camino nuevo. No importaba si hacía frío, si llovía o si estaba cansada, Alejandra siempre estaba presente. Y no solo en los entrenamientos, también en escuelas, en centros comunitarios y en cualquier lugar donde la invitaran a hablar, y cada vez que contaba su historia lo hacía con una sinceridad que desarmaba a cualquiera, sin esconder sus momentos difíciles, sin ocultar que había sufrido y que había pensado en rendirse, pero que siempre había elegido seguir adelante. Y eso era lo que quería transmitir a los demás, que no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte y pelear por lo que querés, porque como ella misma decía una y otra vez, la vida es un regalo, no la desperdicies, pelea por lo que querés, porque un día todo se termina. Y esas palabras, dichas por alguien que había vivido todo lo que ella vivió, se quedaban grabadas en la gente. Su carácter y su compromiso la llevaron incluso a probar suerte en la política, porque entendía que desde un cargo podía ayudar de una manera diferente, podía impulsar proyectos sociales y deportivos que llegaran a más personas. Así que se presentó como candidata para llegar al Congreso y más tarde aceptó un puesto para coordinar un programa destinado a prevenir la violencia en los deportes. Y aunque la política no es un lugar fácil y muchas de las cosas que quiso hacer no salieron como esperaba, Alejandra siempre decía que no se arrepentía de haberlo intentado,
porque si había una mínima posibilidad de lograr algo bueno para alguien, valía la pena pelear por ello. En paralelo, se convirtió en una voz fuerte contra la violencia de género. Hablaba desde su experiencia. Contaba que ella también había vivido situaciones de maltrato y que sabía lo difícil que era salir, pero insistía en que nadie merece vivir con miedo y que, así como en el boxeo uno aprende a cubrirse y responder, en la vida también hay que aprender a protegerse y a no dejar que nadie te derribe. Y ese mensaje llegaba con una fuerza enorme, sobre todo para las mujeres que buscaban un ejemplo real de que sí se puede salir adelante. Lejos de las luces de los estadios y de los grandes combates, Alejandra seguía peleando todos los días, pero ahora lo hacía en otro tipo de ring, donde no había jueces ni cinturones, y donde la victoria era ver a un chico sonreír porque aprendió un golpe nuevo, o a una madre agradecida porque había recibido comida para sus hijos, y aunque esta etapa no tenía el ruido de la multitud, para ella tenía un valor mucho más grande, porque sabía que estaba dejando una huella en la vida de las personas. Pero mientras dedicaba todo su tiempo y su energía a los demás, sin darse cuenta, se acercaba a una prueba completamente distinta a todas las que había enfrentado, una prueba que no se ganaba con velocidad ni con fuerza, y que pondría a prueba de verdad todo lo que había defendido durante toda su vida. Después de tantos años peleando dentro y fuera del cuadrilátero, después de enfrentarse a rivales durísimas, de soportar golpes que habrían dejado en la lona a cualquiera y de superar obstáculos que parecían imposibles, Alejandra la locomotora Oliveras parecía de esas personas que nunca caen, que siempre encuentran la manera de levantarse. Había demostrado una y otra vez que no importa lo fuerte que te golpee la vida, si tienes la voluntad de seguir adelante, puedes conseguirlo. Pero la vida, caprichosa e imprevisible, siempre guarda una última batalla, una que no se anuncia, que llega de repente y que no se libra con puños. Y para ella esa batalla llegó en el mes de julio del año 2025. Era el día 14, una fecha que para ella iba a ser especial porque tenía previsto asumir un nuevo cargo en el que podría seguir trabajando para su comunidad, ayudando a los demás y defendiendo causas en las que creía de verdad. Sin embargo, aquella mañana todo cambió en cuestión de segundos. Alejandra sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó hospitalizada, con un pronóstico reservado y con toda su gente pendiente de su evolución. Pasó de estar activa, planificando nuevos proyectos y con la mirada puesta en el futuro, a tener que luchar por lo más básico, mantenerse con vida. Durante 14 días permaneció ingresada, y cada jornada era un nuevo asalto, uno de esos que no se pueden preparar con entrenamiento físico, porque la rival esta vez no era otra boxeadora, sino el propio destino. En medio de esos días complicados, comenzó a circular por redes sociales un vídeo suyo que se volvió viral. No era un mensaje de despedida, ni mucho menos, era una de esas grabaciones que había hecho en su día para motivar, para recordar a la gente lo importante que es vivir con intensidad. En él, Alejandra miraba a la cámara con su expresión seria y decidida y decía: ¿a qué le vas a tener miedo si nos vamos a morir? Lucha, sigue hacia adelante, haz lo que sientas, ama mucho, ríe mucho, porque ya llegará la oscuridad, el final. Era imposible escucharlo y no sentir un nudo en la garganta, porque de repente esas palabras sonaban como si fueran su última gran enseñanza, un resumen de todo lo que había defendido a lo largo de su vida. El 28 de julio de 2025, con solo 47 años, la locomotora se detuvo. Y aunque esta vez no pudo ganar el combate, dejó algo que es mucho más grande que cualquier título, mucho más valioso que cualquier trofeo o medalla. Dejó un ejemplo de vida, una forma de entender el mundo, una huella en miles de personas que nunca se borrará. Su herencia no está escrita en papeles, no se guarda en una caja fuerte. Su herencia está en cada joven que entrenó, en cada mujer que encontró valor en sus palabras, en cada comedor que pudo dar de comer gracias a su ayuda, en cada persona que decidió no rendirse después de conocer su historia. Hoy, cuando se pronuncia su nombre, no se piensa solamente en la campeona del mundo que ganó 6 títulos en 4 categorías diferentes, se piensa en la mujer que nació en la pobreza y llegó a lo más alto, en la madre que sacó adelante sola a su hijo, en la luchadora que siempre plantó cara a la injusticia, y que siguió ayudando incluso cuando no tenía nada que ganar a cambio. Se piensa en alguien que nos demostró que, aunque la vida a veces sea cruel y los golpes lleguen por sorpresa, siempre existe la opción de levantarse y seguir avanzando, porque rendirse no puede ser nunca una alternativa. Su historia está grabada en la historia del deporte, pero sobre todo en el corazón de quienes la escucharon. Alejandra no hablaba desde la teoría. No era una de esas personas que repiten frases bonitas sin haber pasado por nada. Ella hablaba desde su propia experiencia, desde las caídas, desde el esfuerzo, desde las cicatrices que solo se ganan viviendo de verdad.
quizá por eso sus palabras traspasaban, porque venían acompañadas de hechos, porque ella predicaba con el ejemplo. La locomotora ya no está, pero su motor sigue encendido. Cada vez que alguien decide levantarse después de una derrota, cada vez que una mujer se planta ante la violencia, cada vez que un chico se calza unos guantes para entrenar en lugar de perderse por la calle, ahí está su legado, funcionando como ese tren que nunca deja de avanzar. Y si has llegado hasta aquí, escuchando su historia de principio a fin, es porque algo de ella se ha quedado contigo, porque de alguna forma su mensaje te ha tocado. Por eso, antes de terminar, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete a este canal, dale un buen like a este vídeo y deja tu comentario contándome qué es lo que más te ha inspirado de la vida de Alejandra. Y compártelo con quien creas que necesita un empujón para levantarse y seguir, porque así, todos juntos, mantendremos viva la fuerza, la garra y el ejemplo de la mujer que nunca dejó de luchar, ni siquiera cuando la vida le puso delante su último y más difícil combate.